¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que ganan exactamente lo mismo que tú y sin embargo logran ahorrar, invertir y construir algo mientras tú llegas justo a fin de mes sin entender en qué se fue todo? Esa pregunta no es menor. Es, de hecho, la pregunta que cambió por completo la vida financiera de alguien que ganaba $900 al mes, vivía en una ciudad mediana, pagaba arriendo, comida, transporte y al final del mes le quedaban $20 si le iba bien. No era una persona desordenada. No era alguien que gastaba en lujos. Era simplemente alguien que nunca había aprendido a ver el dinero de una manera diferente. Este contenido no es una promesa de hacerse rico rápido. No hay fórmulas mágicas aquí, ni sistemas de 3 pasos que resuelven todo en una semana. Lo que hay es algo mucho más poderoso y mucho más durable, la explicación honesta de un proceso real, con errores reales, con resultados reales, y con el tipo de claridad que nadie da cuando habla de dinero porque asumen que ya todo el mundo lo sabe. La realidad es que la mayoría de las personas no lo saben, y eso no es culpa suya. Cuando alguien crece en un hogar donde el dinero siempre fue escaso, donde la conversación sobre finanzas se reducía a hay que ahorrar, sin que nadie explicara cómo, ni por qué, ni desde dónde, esa persona llega a la adultez con un mapa financiero incompleto. Sabe que debe gastar menos de lo que gana, pero no sabe qué hacer con lo que sobra. Sabe que debería tener ahorros, pero no entiende de dónde sacarlos cuando el sueldo no alcanza. Sabe que invertir es algo importante, pero lo siente como algo reservado para los que ya tienen dinero. Esa desconexión entre lo que se sabe en teoría y lo que se puede aplicar en la práctica es precisamente el punto de partida de esta historia. Y comienza con una persona que trabajaba 40 horas semanales, a veces más, en un empleo estable, con contrato, con todos los papeles en orden, ganando $900 al mes, y que un día se sentó a revisar su situación financiera con honestidad brutal y descubrió algo que le resultó perturbador: si perdía ese empleo mañana, en menos de 30 días no tendría con qué pagar el arriendo. Ese momento de claridad, aunque incómodo, fue el inicio de un proceso de transformación que no comenzó con una inversión ni con un negocio espectacular. Comenzó con una pregunta diferente. No, ¿cómo gasto menos?, sino, ¿por qué dependo de un solo lugar para vivir? Y esa diferencia, aunque parezca sutil, lo cambia todo. La dependencia de un solo ingreso es uno de los riesgos financieros más normalizados de nuestra época. La mayoría de las personas que trabajan en relación de dependencia, es decir, bajo un contrato con un empleador, reciben un salario fijo mensual y construyen toda su vida alrededor de ese número. Pagan el arriendo con ese número. Calculan lo que pueden gastar en comida con ese número. Deciden si pueden o no pueden salir a comer con amigos en base a ese número. Y así, ese ingreso único se convierte en el eje central de toda la existencia financiera. El problema no es el ingreso en sí. El problema es la concentración. Cuando el 100% de los recursos de una persona proviene de una sola fuente, cualquier interrupción en esa fuente tiene consecuencias inmediatas y devastadoras. No hace falta una crisis económica global. Basta con que la empresa recorte personal, con que el contrato no se renueve, con que surja una enfermedad que impida trabajar durante un mes o incluso con que haya un conflicto con el jefe que haga el ambiente laboral insostenible. En cualquiera de esos escenarios, quien depende de un solo ingreso queda expuesto al 100%. Hay una forma muy concreta de visualizar este concepto. Se puede imaginar una silla con una sola pata. Esa silla puede sostenerse perfectamente durante años, en condiciones ideales, sobre una superficie plana. Pero cualquier movimiento brusco, cualquier superficie irregular, cualquier pequeño golpe, la derrumba completamente. Ahora se imagina la misma silla con 4 patas. Puede recibir golpes, puede estar sobre superficies irregulares, puede soportar más peso. La diferencia no está en la silla. Está en la estructura de soporte. Los ingresos funcionan exactamente igual. Una persona con 2 fuentes de ingreso, aunque la segunda sea pequeña, tiene una estructura financiera más robusta que alguien que gana el doble pero de una sola fuente. Porque si falla una, la otra sigue funcionando. Porque el golpe nunca es del 100%. Porque hay tiempo para reaccionar, para reorganizarse, para buscar soluciones sin el peso aplastante de no tener absolutamente nada. Ese principio es el primero que nadie enseña, y es también el primero que entendió la persona de la que habla esta historia. No necesitaba ganar más en su trabajo. Necesitaba construir otra pata para su silla. Y ese cambio de perspectiva, aunque simple en apariencia, requirió desmantelar una creencia que llevaba años instalada, la creencia de que para generar ingresos adicionales primero era necesario tener capital. Esa creencia es una de las más comunes y más paralizantes en el universo de las finanzas personales.
Mucha gente cree que para ganar dinero extra hay que invertir dinero primero. Y como no tienen dinero extra para invertir, concluyen que la posibilidad de generar ingresos adicionales no está disponible para ellos. Es un círculo cerrado, una trampa lógica que se alimenta a sí misma y que mantiene a millones de personas en el mismo punto durante años, incluso décadas. La realidad es diferente. La mayoría de las primeras fuentes de ingreso adicional que construyen personas con salarios bajos no requieren capital financiero. Requieren algo que casi todo el mundo ya tiene y que casi nadie valora correctamente: tiempo, conocimiento y disposición para ofrecer algo de valor a otra persona. Eso es todo. No hace falta una startup, no hace falta un préstamo, no hace falta un local comercial. Hace falta identificar qué se sabe hacer, encontrar a alguien que necesite eso y cobrar por hacerlo. Parece simple. Y en el fondo lo es. Pero hay un paso previo que la mayoría de las personas saltan porque nadie se los señaló. Antes de buscar qué vender, hay que entender qué valor se tiene. Y eso implica sentarse, con papel y lápiz o con cualquier herramienta disponible, y hacerse una pregunta honesta: ¿qué sé hacer que otra persona no sabe hacer, o que preferiría pagarle a alguien antes que hacerlo ella misma? La persona de la que habla esta historia hizo ese ejercicio un martes por la noche, después de cenar, en la cocina de su apartamento. Tenía un cuaderno y escribió sin filtros. Sabía cocinar bien, especialmente comida casera. Sabía manejar redes sociales mejor que la mayoría de adultos de su entorno. Sabía redactar con claridad porque en su trabajo escribía informes constantemente. Sabía armar muebles y hacer pequeñas reparaciones en el hogar porque había aprendido por necesidad a lo largo de los años. Y sabía dar clases porque había ayudado a primos y vecinos con tareas escolares durante su adolescencia. 5 habilidades en 20 minutos de reflexión. Ninguna era espectacular. Ninguna requería título universitario. Todas eran cosas que había aprendido de manera informal, por necesidad o por gusto. Y sin embargo, todas representaban valor real para alguien más. El siguiente paso fue igual de sencillo en teoría, pero mucho más difícil de ejecutar en la práctica: elegir una y salir a ofrecerla. El motivo por el que ese paso es difícil no es la falta de habilidad. Es el miedo. El miedo al rechazo, el miedo a cobrar y que la gente diga que no, el miedo a parecer necesitado, el miedo a que el servicio no quede bien y a quedar mal. Ese miedo es completamente normal y completamente comprensible. Pero también es, si se le permite crecer sin cuestionarlo, el mayor obstáculo financiero que existe. La persona eligió empezar con la habilidad de manejar redes sociales. No porque fuera la más rentable de su lista, sino porque era la que generaba menos fricción emocional. Sentía que podía hablar de eso con naturalidad, que podía explicar lo que hacía sin sentirse vulnerable. Y comenzó por un lugar que conocía bien. Le preguntó a la dueña de una pequeña tienda de artesanías del barrio si le gustaría mejorar la presencia de su negocio en Instagram. No tenía un portafolio. No tenía testimonios. No tenía precios establecidos. Tenía conocimiento real y la disposición de aplicarlo. Le mostró a la señora el perfil de la tienda, le señaló 3 cosas concretas que podían mejorarse y le dijo que por $80 al mes podía encargarse de eso. La señora dijo que sí esa misma tarde. Ese primer cliente fue el punto de inflexión. No porque $80 resolvieran la situación financiera, sino porque demostraron que era posible, que había alguien dispuesto a pagar por algo que esa persona ya sabía hacer, que el mercado existía, que el conocimiento tenía valor real y tangible. Y eso, en términos de confianza y de mentalidad, vale infinitamente más que cualquier cantidad de dinero. En el primer mes, los $80 extra representaron un incremento de casi 9% sobre el ingreso habitual de $900. No es un número que cambia la vida de manera inmediata, pero es un número que cambia la narrativa, porque ya no era alguien que gana $900. Era alguien que generó $980 este mes con 2 fuentes diferentes. Y esa distinción, aunque parezca semántica, tiene consecuencias psicológicas profundas. La mente humana responde a los patrones que observa. Cuando alguien ve que tiene una segunda fuente, aunque sea pequeña, empieza a creer que puede tener una tercera. Cuando comprueba que cobrar por una habilidad es posible, empieza a preguntarse qué otras habilidades podría activar. Cuando el ingreso adicional aparece en la cuenta bancaria, aunque sea una vez, deja de ser una idea abstracta y se convierte en una realidad concreta que se puede repetir, mejorar y escalar. Al segundo mes, la persona consiguió un segundo cliente para el manejo de redes, un pequeño restaurante familiar que llevaba meses queriendo mejorar su presencia en línea pero que no sabía cómo ni tenía presupuesto para contratar una agencia grande. Le cobró $100 al mes.
No porque el trabajo valiera más que el del primer cliente, sino porque había aprendido algo con el primero, que su trabajo tenía resultados medibles y que esos resultados justificaban el precio. Al tercer mes tenía 3 clientes. Ganaba $280 adicionales. Su ingreso total ese mes fue de $1,180. Seguía en el mismo trabajo. Seguía trabajando las mismas horas. Pero su realidad financiera había cambiado de manera concreta y verificable. Ese es el punto en el que muchas personas cometen el primer error grande. Al ver que hay dinero extra, lo gastan. Lo usan para resolver necesidades postergadas o para darse gustos que el ingreso principal no permitía. Y no hay nada malo en eso desde un punto de vista humano. Pero desde un punto de vista financiero, significa que el ingreso adicional simplemente eleva el nivel de gasto sin construir ningún tipo de base. La persona de esta historia no era perfecta. También cometió ese error, en parte. En el tercer mes gastó parte del dinero adicional en cosas que no eran urgentes. Pero también hizo algo diferente. Separó una porción fija, $50, y la puso en una cuenta de ahorros separada que no tenía tarjeta asociada. No era un monto espectacular. Era el principio de un hábito. Los hábitos financieros no se construyen con montos grandes. Se construyen con decisiones repetidas, sin importar el tamaño. Alguien que separa $10 cada mes de manera consistente está construyendo un hábito más poderoso que alguien que ahorra $500 una vez y luego no vuelve a hacerlo por 6 meses. La consistencia no es la única variable, pero es la más subestimada. A los 6 meses de haber empezado, la persona tenía 4 clientes para el manejo de redes sociales, ganaba entre $350 y $400 adicionales al mes y tenía $300 ahorrados en su cuenta separada. Para alguien que 3 años antes llegaba a fin de mes con $20 sobrando, ese era un cambio radical. Pero lo más relevante no era el número en la cuenta. Era lo que había cambiado en la forma de pensar sobre el dinero y sobre las posibilidades propias. Había algo que se puede llamar, con mucha precisión, una expansión del mapa mental financiero. Donde antes había un territorio conocido con un solo camino, ahora había varios caminos posibles, varios destinos, varias opciones. Ese cambio en el mapa mental es el corazón de toda esta historia. Y es también lo que nadie explica cuando habla de generar ingresos extra. La mayoría de los vídeos, libros y cursos sobre el tema se enfocan en la táctica, cómo vender en línea, cómo hacer freelancing, cómo invertir en tal o cual cosa. Pero nadie habla del paso anterior, que es el verdaderamente difícil, cambiar la imagen que una persona tiene de sí misma en relación con el dinero. Existe algo que los psicólogos llaman identidad financiera. Es la imagen que cada persona construye sobre sí misma en el terreno del dinero. Esa imagen se forma desde la infancia, a través de lo que se observa en el hogar, de lo que se escucha decir a los adultos, de las primeras experiencias propias con el dinero. Y esa imagen, una vez formada, actúa como un filtro que determina qué decisiones parecen posibles y cuáles no. Una persona que creció escuchando "el dinero no alcanza, somos pobres pero honrados, eso es para los ricos", construye una identidad financiera que la posiciona como alguien que no tiene acceso a la abundancia. Y aunque esa persona quiera cambiar su situación, aunque haga cursos, aunque lea libros, seguirá tomando decisiones inconscientemente coherentes con esa identidad. Porque las personas actúan en coherencia con quienes creen que son. El verdadero cambio, entonces, no es aprender a hacer un presupuesto. No es aprender qué es un fondo de emergencia. No es aprender las diferencias entre distintos tipos de inversión. Todas esas cosas son importantes y necesarias, pero son herramientas. Y las herramientas solo funcionan cuando quien las usa tiene una identidad que permite aplicarlas. El cambio real es más profundo. Es pasar de "soy alguien que lucha con el dinero" a "soy alguien que está aprendiendo a construir con el dinero". Es pasar de "no tengo lo suficiente para hacer algo más" a "tengo algo de valor que puedo ofrecer al mundo". Es pasar de "el dinero extra es para los que ya tienen dinero" a "el dinero extra se construye desde donde estás, con lo que tienes, empezando ahora". Ese cambio no ocurre de un día para otro. No ocurre con un discurso motivacional. Ocurre con acciones pequeñas que se acumulan y que, con el tiempo, construyen una nueva evidencia interna. Cuando alguien consigue su primer cliente, esa pequeña victoria empieza a reescribir la narrativa interna. Cuando llega el primer depósito extra a la cuenta, hay una prueba tangible de que es posible. Y esa prueba, repetida, va cambiando la identidad financiera desde adentro. Esto explica por qué el primer cliente de $80 fue más importante que cualquier otro que viniera después. No por el dinero, por lo que significó.
Fue la primera pieza de evidencia concreta de que la narrativa antigua estaba equivocada. Y las narrativas se cambian con evidencia, no con deseos. A los 12 meses de haber empezado, la situación había evolucionado de maneras que no estaban en el plan original, principalmente porque no había un plan original. Había una decisión y una acción. El plan fue apareciendo en el camino. A los 12 meses, los clientes de redes sociales estaban generando entre $400 y $450 mensuales de manera relativamente estable. El trabajo tomaba entre 8 y 10 horas semanales, la mayoría en las noches y los fines de semana. No era un trabajo sin esfuerzo, pero tampoco era insostenible. Era manejable. Adicionalmente, había surgido algo que no estaba previsto. Uno de los clientes le había pedido que también le escribiera descripciones de productos para su tienda en línea. Eso amplió el servicio sin ampliar mayormente el tiempo invertido, y aumentó el ingreso de ese cliente específico en $50 mensuales. Otra cosa no prevista fue que la dueña del restaurante le presentó a un amigo que tenía una pequeña empresa de servicios domésticos y que también necesitaba ayuda con redes. Ese cliente nuevo llegó sin ningún esfuerzo de venta. Llegó por recomendación, que es la forma más poderosa y más económica de crecer. Todo esto para ilustrar algo que los emprendedores experimentados conocen pero que pocas veces se dice con claridad a quienes están empezando. Cuando uno hace buen trabajo y lo hace de manera consistente, el mercado empieza a trabajar por uno. No de manera automática ni garantizada, pero con una frecuencia que supera con creces lo que la mayoría de las personas se permite esperar. A los 18 meses, el ingreso total mensual rondaba los $1,400. 500 adicionales respecto al punto de partida, generados enteramente a través de la segunda fuente. El fondo de ahorro tenía algo más de $800 acumulados. No era una fortuna. Era la diferencia entre estar completamente expuesto y tener un pequeño colchón. Ese colchón, esos $800, tenían un valor psicológico que iba mucho más allá de su valor económico. Representaban la capacidad de responder a una emergencia sin entrar en pánico. Representaban la posibilidad de decir que no a algo sin que eso significara catástrofe. Representaban libertad, aunque sea en pequeña dosis. Y la libertad, incluso en pequeñas dosis, cambia la manera en que una persona se mueve por el mundo. Una persona que tiene un fondo de emergencia, aunque sea pequeño, negocia diferente. Elige diferente. Reacciona diferente ante los problemas. Porque no está operando desde el miedo inmediato a quedar sin nada. Ese miedo, cuando está ausente o al menos reducido, libera energía mental que antes estaba ocupada en la angustia y que ahora puede dedicarse a planificar, a crear, a mejorar. El siguiente capítulo de esta historia involucra la tercera fuente de ingreso. Y esta es la parte donde muchas personas asumen que hay un gran salto, una inversión importante, un riesgo significativo. No lo hubo. Lo que hubo fue observación y coherencia. Mientras administraba las redes de sus clientes, la persona notó que muchos negocios pequeños tenían el mismo problema, no sabían cómo comunicar su propuesta de valor de manera clara y atractiva. No era solo un problema de redes sociales. Era un problema de comunicación en general. Sus descripciones de productos eran confusas, sus mensajes a clientes no generaban respuesta, sus textos de venta no vendían. Eso era algo que la persona podía resolver. Y lo había estado resolviendo informalmente para sus propios clientes sin cobrar un precio separado. Cuando lo entendió, empezó a ofrecer un servicio de escritura de contenido, descripciones de productos, textos para páginas web, mensajes de venta. Cobró un precio diferencial porque era un servicio diferente. El primer cliente nuevo por ese servicio pagó $120 por un paquete de 10 textos para su página de venta. Tomó un fin de semana completo hacerlos bien. El segundo paquete para el mismo cliente tomó la mitad del tiempo porque ya conocía el negocio y el tono. Ese cliente renovó el servicio al mes siguiente y al siguiente. La tercera fuente de ingreso no nació de una idea brillante. Nació de observar lo que ya estaba haciendo y de darle un nombre, un precio y una estructura. Ese es uno de los patrones más comunes entre las personas que logran construir múltiples ingresos. No siempre inventan algo nuevo. Muy frecuentemente, simplemente formalizan lo que ya estaban haciendo de manera informal o gratuita. A los 24 meses del inicio de este proceso, el panorama financiero de la persona era radicalmente diferente al del punto de partida. No rico, no sin problemas, pero sí radicalmente diferente en términos de estructura y de posibilidades. El empleo principal seguía activo y seguía generando $900 al mes. La segunda fuente, el manejo de redes sociales, generaba entre $400 y $480.
La tercera fuente, la escritura de contenido, generaba entre $150 y $200 según el mes. El ingreso total oscilaba entre $1.450 y $1.680 mensuales. Eso representaba un incremento de entre 60 y 87% sobre el ingreso original, sin cambiar de trabajo, sin pedir préstamos, sin inversiones de capital y trabajando un promedio de 10 a 12 horas adicionales por semana fuera del horario laboral principal. Hay que ser honestos sobre ese último punto. Las 10 o 12 horas adicionales son tiempo real, son esfuerzo real, son sacrificio real. No todo el mundo tiene ese tiempo disponible o esa energía. No todo el mundo está en condiciones de sostener ese ritmo indefinidamente. Y eso es completamente válido. Pero la mayoría de las personas que dicen no tener tiempo, cuando hacen un análisis honesto de su semana, descubren que tienen más horas disponibles de las que creían, simplemente distribuidas de otra manera. No se trata de eliminar el descanso ni de trabajar hasta el agotamiento. Se trata de ser honesto sobre cómo se usa el tiempo. 2 horas diarias dedicadas a construir algo propio es lo mismo que 14 horas semanales. Multiplicadas por 4 semanas, son 56 horas al mes. En 56 horas al mes se puede hacer una cantidad enorme de cosas productivas. La clave no es trabajar sin parar. Es trabajar con intención. Cada hora invertida en construir la segunda fuente de ingresos tiene un propósito claro, un objetivo medible y un impacto en el presente y en el futuro. Eso es cualitativamente diferente de trabajar más horas en un empleo donde el tiempo extra no necesariamente se traduce en más ingreso ni en más crecimiento personal. Hay otro elemento que aparece en esta historia y que vale la pena desarrollar con detalle, porque es uno de los más frecuentemente ignorados: el registro. Durante los primeros meses, la persona no llevaba ningún tipo de registro de sus ingresos adicionales. Sabía aproximadamente cuánto ganaba, pero no tenía claridad sobre los números exactos, sobre los patrones, sobre qué clientes eran más rentables ni cuánto tiempo le tomaba cada servicio. Eso cambió cuando decidió empezar a anotar todo. Usó una hoja de cálculo simple con 5 columnas: fecha, cliente, servicio, monto cobrado, horas invertidas. Nada más. Pero esa información simple, revisada al final de cada mes, reveló cosas que no habría podido descubrir de otra manera. Por ejemplo, descubrió que el cliente que pagaba menos por mes también era el que más tiempo le consumía, porque exigía cambios constantes y tenía comunicación desorganizada. Calculando el ingreso por hora, ese cliente era el menos rentable de todos, aunque nominalmente pagaba una cantidad que parecía razonable. Con esa información, tomó una decisión que antes no habría podido tomar con claridad: renegociar el precio con ese cliente, si no aceptaba, dejarlo ir. El registro también permitió ver el crecimiento de manera objetiva. Cuando la motivación bajaba, cuando surgían dudas sobre si valía la pena el esfuerzo, la hoja de cálculo mostraba en números concretos que el ingreso había crecido en tal porcentaje respecto a 6 meses antes. Y eso, ver el progreso en datos reales, tiene un efecto motivacional que ningún discurso puede replicar. Otro aprendizaje importante en este proceso tiene que ver con los precios. Uno de los errores más comunes de quienes empiezan a ofrecer servicios es cobrar demasiado poco. No por estrategia comercial, sino por inseguridad. Por miedo a que el precio sea demasiado alto y el cliente diga que no. Por una versión financiera del síndrome del impostor, esa sensación de no merecer cobrar lo que el trabajo realmente vale. La persona cobró $80 al primer cliente cuando el mercado habitual para ese tipo de servicio básico rondaba los $120 o $150. No fue una decisión estratégica de precio de entrada. Fue miedo disfrazado de pragmatismo. Y ese precio bajo, aunque consiguió el cliente, también estableció un techo en la mente de la persona sobre cuánto podía cobrar. Cuando finalmente subió los precios, fue porque otro emprendedor al que conoció en un grupo de pequeños negocios le señaló directamente que estaba cobrando por debajo del mercado. No lo hizo con crueldad. Lo hizo con la claridad de alguien que había pasado por lo mismo. Y eso bastó para dar el paso. La primera vez que cobró $150 por un servicio que antes cobraba $80, esperaba que el cliente dijera que no. El cliente dijo que sí sin ningún cuestionamiento. Eso fue otra pieza de evidencia que fue a modificar la narrativa interna. El precio no era el problema. La creencia de no merecer ese precio era el problema. Este patrón, cobrar menos de lo que el trabajo vale por razones emocionales más que económicas, es extraordinariamente común entre personas que provienen de contextos de escasez. Hay una sensación de que cobrar bien es de alguna manera excesivo, agresivo o poco generoso. Como si poner un precio justo a su propio trabajo fuera una forma de quitarle algo a alguien más.
Esa creencia es una trampa financiera enorme, y solo se desmonta con acción repetida y con la evidencia que esa acción genera. A medida que el tiempo pasó, surgieron también preguntas sobre el futuro de las fuentes de ingreso. La persona comenzó a pensar en términos de sostenibilidad. Las primeras dos fuentes requerían tiempo activo. Si no trabajaba, si no publicaba, si no respondía a clientes, el ingreso se detenía. Eso es lo que en el mundo financiero se llama ingreso activo, dinero que requiere presencia y esfuerzo continuo para existir. La siguiente pregunta que empezó a explorarse fue si era posible construir algo que generara ingresos con menos dependencia del tiempo activo. Ese es el concepto de ingreso pasivo, que también es uno de los más mal explicados del universo financiero. La mayoría de las personas lo escuchan y piensan en dinero que aparece sin hacer nada. Pero la realidad es que el ingreso pasivo siempre requiere un trabajo activo intenso al principio, para construir el activo que luego genera ingresos con menor intervención continua. Un activo puede ser muchas cosas. Puede ser una habilidad documentada en un curso en línea que se vende una y otra vez. Puede ser contenido digital como plantillas, guías o herramientas que se comercializan de manera automatizada. Puede ser una pequeña inversión en un instrumento financiero simple. Puede ser un negocio que eventualmente tiene su propio equipo y que no requiere la presencia constante del fundador para funcionar. La persona empezó a explorar la posibilidad de crear un pequeño producto digital, una guía práctica sobre cómo los negocios pequeños pueden mejorar su comunicación en redes sin contratar a nadie. Tardó 3 semanas en escribirla, diseñarla y ponerla a la venta en una plataforma de venta de productos digitales. La vendió a $19. El primer mes vendió 4 copias. $76. No era nada que cambiara el panorama financiero de manera inmediata. Pero eran $76 que llegaron sin dedicar horas adicionales de trabajo activo en ese periodo. El producto ya estaba hecho. El sistema de venta ya funcionaba. Cada venta era ingreso que no requería tiempo nuevo. Al cuarto mes, después de hacer pequeños ajustes en la descripción del producto y de mencionarlo ocasionalmente en las redes de sus propios clientes, las ventas habían subido a 12 copias al mes. $228. Sumados a los otros ingresos, el panorama mensual empezó a verse así: 900 del empleo, 450 de las redes, 180 de la escritura, 228 del producto digital. Total, $1,758 al mes. Prácticamente el doble del punto de partida. En menos de 3 años. Sin cambiar de trabajo. Sin créditos. Sin inversión inicial. Solo con conocimiento que ya existía, tiempo que se reorganizó con intención y una identidad financiera que se fue reconstruyendo paso a paso con cada pequeña victoria. Llegado a este punto, vale la pena hablar de los fracasos, porque los hubo y es importante no omitirlos. En el mes 11, uno de los clientes de redes sociales canceló el servicio de manera abrupta porque decidió cerrar su negocio. Eso representó una pérdida de $130 mensuales que no estaba en ningún plan. Y aunque el impacto fue real, no fue catastrófico. Porque ya no había una sola fuente de ingreso. Había varias. Y el sistema absorbió el golpe. Hubo también un mes, el mes 14, en el que el volumen de trabajo fue tan alto que la calidad del servicio bajó ligeramente. 2 clientes hicieron comentarios directos sobre eso. Fue un momento difícil porque implicaba admitir que se había cometido un error de planificación, se habían tomado más clientes de los que se podían atender bien. La persona tuvo que tomar la decisión difícil de no aceptar nuevos clientes durante 2 meses para estabilizar la calidad del trabajo con los que ya tenía. Esa decisión costó dinero a corto plazo, porque había clientes potenciales que se perdieron. Pero preservó la reputación, que es el activo más valioso de quien vive de servicios. Y a largo plazo, esa reputación fue la que siguió generando recomendaciones y clientes nuevos de manera orgánica. Hubo también intentos que no funcionaron. Un servicio que la persona quiso ofrecer y que no generó ningún cliente en 2 meses de intentarlo. Un precio que probó y que resultó demasiado alto para el segmento al que se dirigía. Una estrategia de comunicación que no dio los resultados esperados. Todos esos fracasos parciales forman parte del proceso de manera inevitable y son informativos, no definitivos. La diferencia entre alguien que construye algo y alguien que no lo logra no está en la ausencia de fracasos. Está en lo que se hace con ellos. Los fracasos son datos. Dicen que no funciona, y eso es exactamente lo que se necesita saber para ajustar y seguir avanzando. La persona aprendió a verlos así, no siempre de manera inmediata ni sin frustración, pero sí de manera consistente. Hay un elemento adicional que atraviesa toda esta historia y que merece atención específica: el entorno.
Las personas que nos rodean tienen una influencia enorme sobre las decisiones financieras que tomamos, muchas veces de manera completamente inconsciente. Si el entorno inmediato de alguien no tiene cultura financiera, si las conversaciones sobre dinero en ese entorno siempre terminan en resignación o en victimismo, si las personas cercanas desconfían de los emprendedores o asocian el éxito económico con algo sospechoso, ese entorno actúa como un freno permanente. La persona buscó activamente espacios donde se hablara de dinero de manera diferente. Grupos de pequeños negocios, comunidades en línea de freelancers, podcasts sobre finanzas personales, libros que cuestionaban las creencias heredadas sobre el dinero. No para reemplazar el entorno de origen, sino para expandir el mapa de lo posible con nuevas perspectivas. Ese proceso de expansión del entorno intelectual y social fue, junto con la acción concreta de buscar el primer cliente, el factor más determinante en todo el proceso. Porque las ideas que están disponibles en la mente de una persona definen el rango de decisiones que esa persona puede tomar. Y ampliar las ideas es ampliar las posibilidades. Hay un concepto que aparece con frecuencia en los círculos de finanzas personales y que merece ser explicado con más claridad de la que habitualmente recibe: el concepto de mentalidad de escasez versus mentalidad de abundancia. Muchas personas lo escuchan y lo descartan porque suena demasiado vago, demasiado cercano a la autoayuda superficial. Pero hay algo real en ese concepto y se puede describir de manera concreta. La mentalidad de escasez no es una actitud negativa ni una falta de optimismo. Es una respuesta adaptativa a haber vivido en condiciones donde los recursos eran genuinamente limitados. Es una forma de pensar que prioriza la conservación sobre la inversión, la seguridad inmediata sobre el crecimiento futuro, la certeza sobre la posibilidad. Esa mentalidad fue útil y necesaria en ciertos contextos. Protegió a muchas personas de riesgos reales. Pero cuando las condiciones cambian, cuando hay oportunidades disponibles que requieren cierta tolerancia al riesgo y cierta disposición a apostar por uno mismo, la mentalidad de escasez se convierte en un obstáculo. Porque filtra las oportunidades antes de que lleguen a ser evaluadas de manera racional. La mentalidad de abundancia no es creer que el dinero cae del cielo ni que todo va a salir bien sin esfuerzo. Es creer que hay recursos suficientes en el mundo para que uno pueda construir algo, que el éxito de otros no reduce las posibilidades propias, que la colaboración puede generar más que la competencia, y que invertir en el crecimiento propio tiene sentido aunque los resultados no sean inmediatos ni garantizados. Cultivar esa mentalidad es un trabajo activo. Requiere cuestionar los mensajes que se recibieron sobre el dinero desde la infancia. Requiere estar dispuesto a sentirse incómodo con precios que antes se habrían considerado imposibles. Requiere tolerar la incertidumbre de iniciar algo sin saber exactamente cómo va a resultar. Y requiere, sobre todo, mantener el rumbo cuando los resultados tardan más de lo esperado. Nada de esto es fácil. Pero todo es posible para quien esté dispuesto a empezar. Existe algo que podría llamarse el umbral de credibilidad interna. Es el punto en el que la persona ya no necesita convencerse de que puede construir ingresos adicionales, porque ya lo ha demostrado suficientes veces. Hasta llegar a ese umbral, cada avance requiere superar dudas internas, resistencias emocionales, voces que dicen que es demasiado difícil o que no es para uno. Después del umbral, el proceso se vuelve más natural, no sin esfuerzo, pero sí sin la carga del autocuestionamiento constante. La persona de esta historia llegó a ese umbral alrededor del mes 16. Fue cuando, al recibir una oferta de un nuevo cliente potencial, no se preguntó si podía hacerlo. Se preguntó si quería hacerlo, si era la dirección en la que quería crecer, si encajaba en lo que estaba construyendo. Esa diferencia de perspectiva, de «puedo» a «quiero», marca un antes y un después en la relación con el dinero y con las posibilidades propias. Para cerrar esta historia con honestidad y con respeto por quien la está leyendo o escuchando, hay 3 ideas que resumen todo lo que se ha desarrollado y que son los puntos de partida para quien quiera iniciar su propio camino. La primera es que la dependencia de un solo ingreso no es solo un riesgo financiero. Es una limitación estructural que afecta la libertad de elección en todas las áreas de la vida. Construir una segunda fuente de ingreso, aunque sea pequeña, no es un lujo reservado para los que ya tienen dinero. Es una necesidad básica para cualquier persona que quiera tener mayor estabilidad y mayores opciones. La segunda es que el primer paso no requiere capital, requiere claridad. Claridad sobre qué se sabe hacer, claridad sobre quién podría necesitarlo, y claridad sobre el precio que ese valor merece. Esa claridad no llega esperando el momento perfecto. Llega actuando, aprendiendo del resultado y ajustando con la información que la acción revela. La tercera es que el cambio financiero más importante no es externo.
No es encontrar el cliente correcto ni el servicio ideal ni el momento oportuno. El cambio más importante es interno, reescribir la narrativa sobre lo que es posible, construir una nueva identidad financiera basada en evidencia real y mantener el rumbo con la consistencia que los resultados significativos siempre requieren. Quien entienda esas 3 ideas y decida actuar en consecuencia ya está en un lugar diferente al de ayer. Y eso, aunque parezca poco desde afuera, desde adentro es exactamente donde comienza todo.